Hola, saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Educando a la Pobrería, donde agarramos los temas que nadie quiere hablar y los revolcamos hasta que tengan sentido. Soy el Dr. Hugo Fiallos, tu anfitrión, y hoy vamos a hablar de algo que, por jodido que suene, nos toca a todos. Y no estoy hablando del precio de los huevos. Vamos a hablar de un tema muy difícil, pero muy importante. Vamos a hablar del suicidio. Y vamos a hablar sin rodeos. De eso que muchos piensan, pero que pocos dicen. ¿Qué pasa cuando la vida se vuelve tan insoportable que la única salida que se puede ver es un adiós definitivo? Suicidio es una palabra muy difícil de decir y un tema definitivamente complicado de pensarlo, pero entender qué es lo que está pasando es el primer paso para poderlo manejar. Y obviamente sí, lo vamos a hacer con base científica, pero sin palabritas mamonas, ¿no? Porque aquí yo no vengo a querer parecer sabiondo, sino que únicamente una persona que trata de ayudar, ¿no? Sé que el tema suena pesado, y lo es pesado, es difícil, es muy complicado hablar de esto, pero voy a tratar de hacerlo de una manera fácil de entender, obviamente tomando como base lo que la ciencia nos dice y con un poquito de sarcasmo e ironía, como es mi estilo, para que no se sienta tan pesado. Voy a tratar de explicarles qué es el suicidio, cómo identificar las señales de una persona que podría estar pensando en hacerse daño y pues obviamente qué podemos hacer para apoyarnos mutuamente, ¿no? Así que agarren lo que estén tomando, pónganse cómodos y empecemos, ¿no? La idea de este monólogo es que parezca como que, vaya, ustedes están en la pulpería de Don Pancho, el pulpero de mi barrio, y pues obviamente yo llego a comprar un fresco, un par de huevos y un pan, y por esas casualidades de la vida, Don Pancho está hablando de ese tipo de cosas y me dice: ¿y usted qué opina? Entonces quiero que se imaginen ustedes que esto es una plática, no es nada académico, no es nada, pues, profesional, por decirlo de alguna manera. Hombre, de hecho estoy aquí yo cómodamente sentado disfrutando del fresco de la tarde, como pueden darse cuenta. Y antes de empezar, sí quiero decirles algo. Dado que este tema es tan difícil, miren, si vos que me estás viendo te sentís vulnerable, sentís que este tema te afecta muy de cerca, o si tenés a alguien que te duele pensar en ese tipo de cosas, está bien que le pongas pausa, que te detengas un poco y que después, cuando ya estés preparado, regreses y lo veas. De todos modos, aquí va a quedar grabado. Ahora, si vos que me estás viendo estás pasando por un momento difícil en este preciso instante, quiero que sepas que no estás solo. Y este episodio es para vos. Y al final vamos a darte algunas ideas de qué cosas puedes hacer para ayudar. Ok, empecemos por lo básico, ¿no? El suicidio es el acto en el cual una persona decide poner fin a su propia vida. La ciencia nos dice que esto no es un acto al azar, no es una cosa de que, se me ocurrió, no. El suicidio usualmente es el resultado de una lucha profunda y muy prolongada, que se ve agravada obviamente por varias condiciones que influyen en este tipo de decisiones. Generalmente tiene de base una condición relacionada con la salud mental que se ha ido acumulando con el tiempo.
Al final es el resultado de una mezcla de mierda, pues dolor emocional, problemas no tratados, aislamiento y sobre todo una total desesperanza. Pero hay algo que sí quiero que les quede bien claro. Y aquí sí, tal vez con que aprendan esto me sentiría yo satisfecho. 1. El suicidio no es cobardía. 2. El suicidio no es pecado. No es que no tenga a Dios en su corazón. No tiene absolutamente nada que ver. Tampoco es que quieran llamar la atención. El suicidio es un grito francamente desesperado. Fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, más de 700,000 personas cometen suicidio al año. 700,000 personas, o sea, 700,000 personas es un pijazo de gente. Y obviamente de eso nadie habla. Y no solo eso no es lo peor. Lo peor es que por cada persona que logra suicidarse, hay 20 personas que lo están intentando hacer. Y vaya, si tan solo fueran números. Pero no son números. Son personas. Son tíos, hermanos, padres, esposas, primos, conocidos, amigos, colegas. Son gente que podría ser tu vecino. Detrás de cada uno de ellos hay una historia y hay gente que los quería. Entonces, el suicidio no se trata de debilidad, no se trata de rendirse. Es más que el cerebro queda atrapado en un ciclo de dolor del cual le parece imposible superar. No pueden seguir adelante sin ayuda. ¿Y por qué cuesta tanto hablar de esto? Vea, aquí yo honestamente les digo, tengo mis reservas con respecto a la publicación de este video en redes sociales, porque cuando el algoritmo detecta este tipo de palabras, no sé por qué son tan imbéciles que creen que si alguien habla de esto es porque le va a sugerir a las personas hacerse daño. O sea, hay que estar bien pendejos para creer así, pero obviamente sabemos también de que hay mucho loco suelto en el mundo. Entonces, no sé, igual lo voy a publicar, si no, ojalá que les llegue por replicación de algún amigo, porque también se lo voy a mandar a mis amigos y ellos sí, a través de WhatsApp podrían hacerlo girar, o a través de mis redes en Facebook podrían hacérselo llegar, no sé. Yo espero francamente que YouTube me permita subirlo y que TikTok me permita publicarlo también. No sé por qué, pero hay muchas personas que se sienten incómodas, precisamente porque creen que mencionar este tema es dar ideas, como si fuera una maldición de una bruja, o como si fuera algún espíritu chocarrero que se va a encarnar en la persona que escuche este video. O sea, son estupideces, pues. ¿Por qué? Porque la investigación demuestra que no es así, que cuando hablamos abiertamente de este tema, el riesgo se reduce, evidentemente. Hay estudios de la Asociación Americana de Psicología que indican que sacarlo a la luz disminuye la vergüenza y le da a las personas la oportunidad de buscar apoyo. Entonces no vamos a evitar hablar de esto, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque el suicidio puede afectar a cualquier gente. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, ricos, pobres, a cualquiera. No es una decisión tomada a la ligera. A menudo, y yo diría muy frecuentemente, es la única manera en la que el cerebro puede lidiar con un sufrimiento que ya es francamente insoportable. Y en ese punto es donde entramos nosotros. Porque solamente si aprendemos, si entendemos el problema, vamos a poder ayudar. Vea, compa, yo le voy a
yo le voy a contar algo. O sea, vivir aquí en Honduras no es nada fácil. Vivir aquí en Honduras es vivir con mucho estrés, con mucha incertidumbre, con mucha dificultad. Pero obviamente eh, esas condiciones sociales, económicas, provocan mucho estrés en las personas. Entonces, vivir en Honduras no es nada fácil. No necesitas estar en Gaza para vivir en una zona de guerra. Aquí vivimos en zonas de guerra. Lo único que necesitas en Honduras es ser mujer, nacer pobre o ser gay. Honduras reporta una tasa de 2.6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto en el 2020. Pero obviamente no se confundan. El hecho de que sea un número aparentemente bajo nos debe hacer recordar que no hay muchos registros de, número uno, los intentos, y obviamente, número dos, las zonas alejadas de las ciudades grandes, que no necesariamente tienen que ser reportadas, ¿no? Fíjense que del 2015 al 2019, en apenas 4 años, 1.800 personas se quitaron la vida. Y de estos, el 88% fueron varones. Ah, claro, ¿por qué? Porque el hombre es macho, porque no se le puede permitir al hombre que se exprese, que se desahogue. El hombre tiene que callarse y aguantarse como los machos. ¿Y saben qué? No funciona. En Tegucigalpa, en San Pedro, en La Ceiba, en las ciudades grandes del país, las muertes por suicidio son muchísimo más frecuentes que las campañas de salud mental, porque aquí no hay campañas de salud mental. Entonces, en Honduras, los más afectados por este problema son los, obviamente, jóvenes de 19 a 30 años. La fuerza laboral, la fuerza económicamente activa del país se nos está muriendo. A la gente que vive en áreas rurales, donde no tienen acceso ni siquiera a un acetaminofén, menos van a poder tener acceso a un psicólogo, ¿no? O sea, por favor. La única ayuda que tienen ahí en esos pueblos es el guaro. Y el guaro es muy mal consejero. Los miembros de la comunidad LGTBI, increíble que a estas alturas del siglo todavía haya gente que esté siendo discriminada, rechazada, eh, no sé, marginada, acosada por sus preferencias sexuales. Y no solamente en su casa, porque sí pasa en su casa, en las escuelas, en las iglesias, en, no sé, en cualquier grupo social en el que estén. Todo eso causa muchísima presión social, muchísimo estrés. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué se suicida la gente? No se suicidan porque la gente no le da like a su selfie. O sea, tenemos que entender en el por qué alguien puede de repente pensar en terminar con su vida. Obviamente no vamos a adivinar, ¿no? Esto los expertos lo han descubierto teniendo años y años de investigación. Y resulta que la mente es muy compleja y cuando estás bajo estrés no siempre funciona como nosotros quisiéramos que funcionara. Un factor importante para esto son las condiciones de salud mental. Y aquí entra en juego una palabrita que todo el mundo usa con mucha facilidad sin entender realmente qué es, la palabra depresión. Es cierto, muchas veces la depresión es una enfermedad subyacente que provoca que la gente se suicide, especialmente cuando no está diagnosticada y mucho menos está tratada. Y no se diagnostica ni se trata porque aquí tenemos la ligera idea de que ir donde un psicólogo es porque uno está loco, cosa que es una soberana estupidez. No se trata de sentirse triste solo porque un día llovió. La depresión es una enfermedad muy seria,
donde los químicos del cerebro, como la serotonina, por ejemplo, la dopamina, se desequilibran. Ya hay estudios que muestran que alrededor del 60% de las personas que mueren por suicidio tienen un trastorno de salud mental no diagnosticado. A menudo estos trastornos son depresión o son ansiedad. Esto es como si el cableado del cerebro se enredara, obviamente haciendo que todo parezca sin esperanza. Obviamente aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Un pequeño comercial. Este episodio llega a ustedes por cortesía de Educando a la Pobrería, su podcast intelectual. No, en serio, si no lo han oído, sí les recomiendo que pongan pausa a este y vayan a buscar mis videos y busquen el de la depresión y la melancolía. Un episodio donde hablo de cómo diferenciar lo que es la melancolía de la depresión, que siento que les va a ayudar a poder entender mejor qué es una depresión, ¿no? Entonces, retomando el tema, además de todas esas cosas que ya hablamos como factores condicionantes para causarle mucho estrés a la gente, tenemos que recordar que hay situaciones en la vida que nos provocan muchísimo estrés, como por ejemplo perder un trabajo, perder un ser querido o enfrentar problemas económicos que pueden llegar a acumularse todo, ¿no? O sea, hay investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos que indican que el estrés crónico puede desgastar la capacidad del cerebro para sobrellevar las cosas. Como, no sé, como si la batería de un teléfono se fuera desgastando hasta que llega a cero. Además de eso, agreguemos traumas como violencia intrafamiliar, abuso escolar, abuso sexual, eh, ese tipo de cosas tan difíciles que dejan cicatrices en el alma, ¿no? La pérdida de un ser querido, que también duele y duele mucho, pueden hacer, todo ese tipo de cosas pueden hacer que alguien se sienta muy atrapado. Y obviamente, como les había dicho antes, no olvidemos que el abuso de sustancias como el alcohol y las drogas también tienen muchísimo, muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas afectan el juicio, hacen que los pensamientos oscuros se vuelvan más fuertes. Hasta el 25% de los casos de suicidio involucran el abuso de sustancias, ya sea alcohol o ya sea droga. Y ojo, la marihuana no es tan inocua como ustedes piensan. La marihuana incrementa el pensamiento suicida. Estas sustancias, las drogas y el alcohol, aumentan los sentimientos de desesperanza. La pobreza crónica también, la presión social que te obliga a hacer de una manera que vos no sos, las religiones que te condenan en lugar de apoyarte y acompañarte. Y a veces, para ponerle la cerecita al pastel, se junta todo, como una tormenta perfecta. Entonces, obviamente, el cerebro empieza a ver la muerte como una salida eficaz, aunque sea una solución falsa. Los científicos le han puesto un nombre elegante a esto y le han llamado disociación cognitiva, que es cuando la mente tuerce la realidad en algo que no es. Claro, no todas las personas que están luchando contra estos pensamientos se dejan vencer. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es cierto, muchas personas tienen esos sentimientos, pero encuentran la manera de seguir adelante con ayuda, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos marcar la diferencia. ¿Cuáles son esas señales de alerta en caso de que te importe a alguien y no solo le pases viendo sus estados o los memes que manda, ¿no? ¿Cómo sabemos si alguien está pensando en el suicidio? Les decía que afortunadamente hay ciertas señales
que podemos observar, ¿no? La ciencia nos dice que estas señales a menudo aparecen cuando la persona está en un estado de crisis. Hasta un 75% de las personas que piensan en el suicidio dan alguna pista antes de actuar, ya sea verbalmente o con sus acciones. Dichas señales, claro, no son infalibles, no son exactas, no son precisas, pero hombre, son un comienzo, ¿no? Lo primero que tenemos que buscar en una persona son cambios en el comportamiento. Si alguien que normalmente es sociable se vuelve muy callado, se aísla, cambia de humor o duerme todo el día, o si alguien que es muy activo de repente deja de hacer cosas que le gustan, todo ese tipo de cosas podrían ser una señal. Que alguien diga cosas como ya no quiero seguir, todos estarían mejor sin mí. Ojo, esos no son comentarios así hechos para que todo el mundo se ría o hechos para llamar la atención. No, hay que prestarle muchísima atención a ese tipo de comentarios porque no son comentarios casuales. Hay que tomárselo bien en serio. Si una persona empieza a regalar cosas que para ella son importantes, ojo con eso. Si de repente se aísla más de lo normal y ya no quiere salir con amigos, ya no disfruta lo que antes hacía, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La mayor parte del tiempo, y se ha demostrado muchísimo, yo creo que ustedes incluso lo han leído en alguna parte, la gente publica indirectas en sus mensajes, publica en sus páginas sociales lo que está pensando hacer. Pero claro, como sus familiares, como sus amigos están demasiado ocupados revisando TikTok, pues obviamente no le dan importancia, les vale verga y no le prestan atención. Y después es la lloradera. Miren, la prevención de esto empieza por abrir los ojos y sobre todo cerrar el hocico para poder escuchar. Porque el suicidio se puede prevenir, pero hay que moverse. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar. Dejar de decir, ay, ¿cómo puedes pensar así si vos lo tenés todo? Ay, que vos deberías ser feliz porque no te das cuenta de lo que tenés. Eso no le ayuda a la gente, porque ellos no lo ven así. Ay, que cómo no te pones a pensar en eso, cómo no pensás en tus hijos. Esas son estupideces, porque la gente está enferma de aquí y no ven ese tipo de cosas. Entonces, cállense el hocico, dejen de juzgar y pregunten directamente. Obviamente van a preguntar directamente, pero con cuidado. No tengan miedo en preguntar, ¿estás pensando en hacerte daño? No le van a poner ideas en la cabeza. De hecho, abrir esta conversación así puede ayudarle a aliviar la presión a esa persona. Se puede empezar a desahogar. Escuchen sin juzgar. Si alguien te empieza a contar sus problemas, no le des consejos que no te esté pidiendo. No le estés diciendo que él puede, que busque a Dios o que cómo puede pensar esas cosas. No seas pendejo. Aprende a escuchar. Nada más. Solo escucha. A veces la gente lo único que necesita es tener a alguien que le escuche. No puede ser que un perro sea más inteligente que vos, porque los perros escuchan sin juzgarte. Por eso son tan populares los perros. Por eso prefiero los perros a las personas. Porque los perros no te juzgan. Los perros te aceptan como sos. Y te aman como sos. Ayúdale a buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, son como mecánicos para la mente. Anima a esa persona a que los contacte. Si no quiere, si no puede, si no se atreve
Hacelo vos, contactalo vos, conseguirle la cita vos, acompañalo vos. Pero, obviamente, psicólogos o psiquiatras de verdad, graduados de una universidad que sean psicoterapia real, gente que haya estudiado y no pendejos tiktokeros o que dan consejos en Facebook, ¿no? Eso no sirve para nada. ¿Qué te puedo decir? No dejes a esa persona sola. No, no dejen a la persona sola. Si ustedes creen que el riesgo que tiene esa persona es muy alto, quédense con ella y avísenle a alguien de su confianza. Tratamientos como terapias cognitivas conductuales o terapias dialécticas conductuales no son el nombre de una religión, no son el nombre de una iglesia, tampoco es una secta, es ciencia. Tener actividades comunitarias, educación emocional desde pequeños, acceso real a salud mental ayuda. Pero en Honduras no hay acceso a salud mental. Digo, tampoco tenemos que desanimarnos, pues. Si hemos logrado sobrevivir al Seguro Social y al Hospital Escuela todos estos años, también podemos sobrevivir a esto. En este punto, me gustaría recalcarles que para acompañar no es necesario que lo entiendan todo. A veces es suficiente con estar ahí, nada más. Si estás viendo esto, si estás escuchando esto y sientes que estás en un momento muy oscuro, déjame decirte algo. Pedir ayuda no es debilidad, es de tener huevos, es de ser valiente. Porque uno va al médico cuando uno está enfermo. Y si vos sabés que estás enfermo, tenés que ir al médico. Si estás en Honduras, marca el 150. Ese es el número del teléfono de la esperanza. Ahí hay gente 24 horas, los 7 días a la semana, que están dispuestos a escucharte, están dispuestos a ayudarte. Y no es una señora que no quería rezar el rosario y decidió participar en el teléfono de la esperanza, no. Es gente que ha recibido cursos, que se ha entrenado para este tipo de situaciones y que sabe lo que te va a decir y cómo decírtelo. Si es una emergencia, puedes marcar el 911 y también ahí te van a ayudar. Lamentablemente no conozco yo números en otros países, entonces no puedo darle yo números a otros países, pero sería bueno que ustedes localizaran de manera efectiva esos números, porque siempre es bueno tenerlos a mano. Siempre es bueno saber a dónde acudir en momentos de necesidad y no hasta que ya es demasiado tarde o hasta que ya está pasando la emergencia como para poder empezar a actuar, ¿no? Hay muchos sitios en la red también que sirven para ayudar. Claro, tienen que revisar bien el profesionalismo de estos sitios y busquen a alguien de confianza, un amigo, un familiar, un profesor, un padre, un pastor, alguien en quien ustedes confíen para hablar. No tienen por qué pasar por eso solos. Sé que a veces es bien difícil hablar, a veces no es fácil decir necesito ayuda, pero si no saben qué decir, lo único que tienen que decir es no estoy bien, necesito ayuda. Eso es suficiente, eso basta. Y si vos estás cuidando a otra persona, déjame decirte que no te tenés que descuidar vos. No puedes cargar vos con tus problemas y los problemas de otra persona, porque te vas a terminar muriendo. Habla con un terapeuta,
tómate un descanso, distráete, porque si no, vos vas a terminar reventado. Vean, este episodio no lo hice para deprimirlos. Este episodio lo hice para decirles que no son invisibles esas personas. Que si estás mal, no estás loco, estás vivo, estás sintiendo. Y eso no es debilidad, eso es ser humano. Por ahora hemos terminado este episodio de Educando a la Pobrería. Sé que el tema fue muy intenso, pero hablar de esto es como limpiar una herida. Duele, arde, pero es la única manera en la que la herida va a sanar. Si conoces a alguien que está pasando por un mal momento, acércate, escucha y no tengas miedo de hablar del tema. Y si estás en ese lugar oscuro, acordate, no estás solo. Y siempre hay una salida. Aunque tal vez en este momento no lo puedas ver. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme en este viaje. Si este episodio te gustó, si te movió, si te impactó, si te dejó pensando y si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo. Mándaselo a tus amigos. Háblalo con tu familia. Espero que este episodio les haya ayudado, por lo menos a entender un poquito. Y si no lo entendieron, por lo menos que les motive a buscar ayuda o a buscar cómo entender más acerca de este tema. Porque resulta que cuidar la mente es tan importante como cuidar los riñones, solo que cuesta más decirlo. Porque lamentablemente no estamos hechos para cargar todo solo. Y a nadie, absolutamente a nadie, le dan una medalla por sufrir en silencio. Nos encontramos en un próximo episodio. Mi querida pobrería, han sido ustedes educados.